Quiero presentarles a nuestro invitado en esta mañana, Luis Alberto Villamarín. Él es especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Es autor de múltiples libros que abordan, por supuesto, este tema, y hoy será él quien nos dará claridad sobre lo que viene pasando y lo que podría suceder en diferentes escenarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, Johanna, a ustedes y muy amable por la invitación. Vamos a estar analizando esto desde el principio, quiere decir desde la ubicación geopolítica, y ya vamos a ver en pocos minutos un mapa para que entendamos esta situación. Antes de eso quiero contarles que hoy se está hablando de múltiples explosiones en el centro de Kiev. También la OTAN descarta pedidos de una zona de exclusión aérea en Ucrania y claramente el secretario general de la OTAN ha dicho: los aliados acuerdan que no va a haber aviones de la OTAN sobrevolando el espacio aéreo ucraniano. Pues bien, con esta información y actualización de lo que está pasando, veamos precisamente este tema. ¿Cuál es la importancia en primera medida de Ucrania y por qué está pasando este ataque o esta invasión desde Rusia? Pues mire, Johanna, es que Ucrania, como dicen los antiguos geopolitólogos, padece de una desafortunable enfermedad que se llama la maldición geopolítica. Y es por su ubicación. Si vemos al oriente de Ucrania, Rusia, al occidente vemos Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia. ¿Cuál es la situación? Que esos países que mencionamos allá a la izquierda hacían parte de la antigua cortina de hierro. Cuando cae la Unión Soviética, Ucrania hacía parte de la Unión Soviética y sus límites eran con la cortina de hierro. Después de que se deshace la Unión Soviética, hay un acuerdo que es esa maldición geopolítica, que todo el arsenal nuclear, que era el más poderoso de la antigua Unión Soviética, que estaba aquí ubicado, pasa a los rusos, y Estados Unidos se compromete en darle una buena cantidad de dinero a Moscú y a Kiev para que eso se haga efectivo. Entonces Rusia acepta en el año 93 que va a ser así, pero finalmente Rusia traiciona al mundo y comienza por apropiarse de este sector de la península de Crimea, de este sector de la península de Crimea, se apropia Rusia en forma violenta aquí al oriente y en forma supuestamente pacífica, y promueve una especie de referendo en que los pobladores dicen que prefieren irse a Rusia y no quedarse en Ucrania. ¿Eso en qué año fue? 2014. Hace 8 años. Fue el conflicto de la península de Crimea. Ahora estamos hablando de 3 ciudades importantes y se ha hablado recientemente: Odessa, Jersón, Mykolaiv. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta estas 3, sobre todo Odessa, que está cerca a este punto estratégico del mar? Es que sucede que Ucrania está más o menos así partida por el río Dnieper. Entonces, del oriente al río Dnieper hay una alta influencia rusa, y al occidente hay una tendencia nacionalista antirrusa por naturaleza. Entonces, si vimos la colocación de las tropas que trajo el señor Putin, las colocó aquí al nororiente de Ucrania, al noroccidente de Ucrania, y se apropió de la península al sur. Entonces quiere seguir el eje del río Dnieper, que es el que tiene todo el epicentro geopolítico, de desarrollo, de economía, de turismo. Es decir, ahí está el epicentro del desarrollo de Kiev. Entonces él quiere apropiarse de eso, y para lograrlo tiene que aislarla a la salida al Mar Negro, que está al sur, tiene que impedirle que tenga contacto al occidente con los países que ya mencionamos, y desde luego ahorcar o ahogar a Kiev. Entonces la metodología es ir colocando tropas sobre las ciudades, imponiendo gobiernos títeres y presionándolos a que cedan a sus intereses. ¿Cuál es la postura de Bielorrusia en esta situación? Es de una doble moral terrible. Bielorrusia es como, el gobernante de Bielorrusia es prácticamente como un subalterno de Putin. Porque Rusia hizo una jugada estratégica muy interesante y le propuso a Bielorrusia que formemos lo que llaman un Estado de la Unión. Y ese Estado de la Unión sería en que supuestamente son 2 estados que están en su nivel, pero Putin, que es un autócrata, como lo describía muy claramente en el invitado anterior, él lo que quiere es utilizar a Bielorrusia como un puente para atacar a Crimea, a Ucrania, como ya lo hizo, y para estar amedrentando a Polonia. Recordemos la crisis que armó Putin y armó el señor de Bielorrusia con ocasión de los famosos inmigrantes que iban a entrar masivamente a Europa, que les habían dado visa para llegar a Bielorrusia con el propósito de infiltrarlos ilegalmente a Europa por Polonia, y hubo un rifirrafe fuerte hace más o menos 3 meses. Yo quiero que me explique, como si tuviera 5 años, ¿por qué no enviar tropas
si Bielorrusia, digamos que podría estar más a favor del gobierno de Putin y de este tema, ¿por qué no enviarlo desde este lado? ¿Por qué hacer todo este recorrido desde estos puntos? Si sabemos, por ejemplo, que la población está saliendo hacia la frontera con Polonia y lo que no se quiere es que tenga control con estos países, ¿cómo sería? Es que el punto, lo que necesita Rusia es la riqueza que hay aquí en la zona del Donbass. Resulta que si usted mira el mapa del Donbass, esa región está llena de hulla, de carbón, y es un negocio grandísimo para Rusia apropiarse de eso. La agricultura que hay al borde o en las dos márgenes del río Dnieper es supremamente productiva. Las cantidades de minas de petróleo, de minas de plutonio, de otros minerales que son útiles para los proyectos de Rusia, están ahí. Y desde luego, todo el epicentro económico que se mueve a la orilla del río Dnieper es para ellos. Entonces, lo más importante es controlar eso y luego avanzar hacia allá. Y vemos que más hacia el suroccidente, no está en el mapa, está Georgia. Y ayer Georgia ya le pidió a la Unión Europea que lo reciba como miembro porque saben que el siguiente paso son ellos. Perfecto. Hablemos de los países entonces que se encuentran. Decimos Bielorrusia, ya nos ha explicado usted la posición de doble moral en la que se encuentra. Polonia hoy está sirviendo de refugio también para estas ciudades, pero estos países, por ejemplo, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia, ¿qué posiciones tienen en medio de esta situación? Y posterior a eso, ¿dónde está ubicando la OTAN sus tropas, sobre todo Estados Unidos? Nuestro compañero Jacopo Lucci nos decía hace unos minutos que Estados Unidos está enviando tropas, por supuesto no al interior de Ucrania, pero las está ubicando en zona de la frontera. Ha advertido, si tocan cielo o límites de la OTAN, de países que estén dentro de la OTAN, intervienen. ¿Cómo se están ubicando? Es que mire, el punto clave es Polonia por la ubicación geográfica y por las principales ciudades que hay allí. Aquí más o menos en este sector está la ciudad de Lviv, que es a donde se han replegado muchas organizaciones internacionales y es como el punto de paso hacia Polonia de toda esta cantidad de inmigrantes. Han pasado por otros sitios. Entonces Polonia es el objetivo principal. Al cruzar la frontera de Polonia, más o menos donde está el título, el nombre de Polonia y en el mapa, existe una base militar estadounidense grandísima. No estadounidense, sino de la OTAN, con mucho apoyo estadounidense. Entonces ese es un objetivo estratégico que hay que cuidarlo mucho. Y la OTAN en este momento no ha movilizado tropas, Johanna. Están pensando en movilizarlas, pero eso es un proceso de 6 meses, porque son una buena cantidad de países, tienen gente que habla diferentes idiomas, las doctrinas militares no están actualizadas todas en el mismo ritmo. Hay países como los que usted mencionó que hasta ahora entraron a la OTAN. Eso es un proceso largo. Ahora, el rol que usted me pregunta de los demás países, de Eslovaquia... Por ejemplo, quiero preguntarles por los Estados Unidos. Él nos decía que están enviando, esta semana enviaron, apoyan en armamento a Ucrania, pero enviaron, por ejemplo, militares que los ubican cerca, en países cercanos, decía Jacopo. ¿Dónde podría ser eso? Pues Polonia es 1A, pero es que la frontera de Eslovaquia es interesante y la de Hungría. Este segmento. Sí, ese segmento, porque tiene un paso rápido y porque hay carreteras buenas, malas, regulares, pero hay carreteras, hay forma de comunicarse. Y Europa tiene un buen sistema de trenes, con dificultades, pero lo tiene. Entonces, ese es un punto importante. Aquí hay 2 países que tienen dificultades, por ejemplo, Moldavia tiene aquí el oriente, en la zona que llama Transnistria, que tiene una ocupación rusa ya de facto. O sea, eso nos ayudaría a complementar que esa ocupación rusa de facto serviría para caerle a este puerto que es la joya de la corona finalmente en el Mar Negro. Porque Odesa es el principal puerto que tiene Rusia, que tiene Hungría y que Rusia lo está copando. Entonces, en Moldavia sería un poco más difícil que haya apoyo. Además, Moldavia es un país muy pobre todavía, no es un país que se ha desarrollado. Pero Rumania es un país muy grande que tiene salida hacia los Cárpatos, que es una zona estratégica de la historia de Europa, y tiene salida al Mar Negro y va a dar abajo al Asia Menor y al Cáucaso. O sea, tiene muchas relaciones y muchos intereses pensando en lo que hablábamos del señor Putin, que no piensa solamente en Ucrania, sino que él quiere es revivir la antigua Unión Soviética y cooptar todo el territorio de la antigua Cortina de Hierro. Pensando en eso, Georgia, por ejemplo, ha pedido recientemente a la OTAN, a la Unión Europea, perdón, que se vincule también con este tema. Ha hecho una solicitud. Pero ¿qué
postura tienen estos países? Es decir, yo asumo que ya están pensando, por supuesto, y desde que empezó todo este tema, están pensando en qué hacer. ¿Cuál ha sido, conoce usted, cuál ha sido el pronunciamiento de esos países? ¿Qué han dicho sobre el tema? ¿Qué les preocupa? Es que mire, ahí hay dos temas interesantes que usted toca. Uno es pertenecer a la Unión Europea. Pertenecer a la Unión Europea significa hacer parte de un proyecto económico. Y ya pertenecer a la OTAN es hacer parte de una alianza militar que está encabezada por Estados Unidos. Entonces, estos países necesitan el apoyo de Estados Unidos, necesitan la inyección económica, y algunos de ellos pertenecen a ambas organizaciones. Otros no, porque eso sería tema larguísimo, porque sí, no. Entonces, ellos lo que están asumiendo es la posición, dijéramos que Francia, sí, Alemania, los Países Bajos, que son de la Unión Europea, y Inglaterra, que se retiró hace poco, el Reino Unido, están llevando la voz cantante, y ellos han estado secundando. Pero claro, cuando hablábamos al principio de que si se hace una fuerza de la OTAN, esto ya tendría mucho trabajo, mucha acción de Estado Mayor y sobre todo coordinar los idiomas, porque es muy distinto operar con tropas de Inglaterra, de Reino Unido y Estados Unidos que hablan el mismo idioma, pero ya con alemanes, con franceses, con holandeses, con rumanos, con húngaros, es un trabajo más largo y hay que unificar procedimientos, eso es largo. ¿Cómo ha sido este tema de la invasión? Expliquémosle a los televidentes, usando este mapa, hasta dónde han llegado al momento y cuál ha sido esa estrategia de control. Una preocupación que hubo anoche, por ejemplo, fue el tema del control de una planta nuclear. ¿Cómo es este tema y hasta el momento, hasta dónde han llegado? Mire, la invasión la partió el señor Putin y sus estrategas militares en tres bloques bien definidos. Uno por el nororiente de Ucrania, otra por el noroccidente y otra por el sur. Entonces, todos dirían, vendría la pregunta del millón, si el problema supuestamente era esta región aquí del Donbass, este pedazo nada más, ¿por qué no operó por ahí? Pues el mapa nos lo explica y nos lo dice, porque la distancia hacia Kiev es más larga por aquí, porque a Rusia le significa más costos mover unas tropas aquí. En cambio es mejor acudir a su aliado Bielorrusia y caer muy cerquita. Es que mire, la distancia es muy corta de Bielorrusia a Kiev. Entonces, todo lo que ellos negaban al principio, el señor Putin ha sido un artista en eso, de que nunca quería Kiev, nos lo está demostrando que es al contrario. Ahora, la carretera, porque hay un término militar que se llama ruta principal, y hay muchas rutas alternas, y la principal es la que trae derecho aquí donde está el convoy ese que de los 60 kilómetros alrededor de Kiev. Entonces, son esos tres sectores, este y el de abajo de Crimea, que ya lo tenían controlado y lo tenían ocupado con tropas. Había algo que se decía al principio y es que Rusia dijo en 3 días, pues esto será más fácil, la tarea es más fácil. 8 días y muchos medios dicen, bueno, esto ha mostrado resistencia por parte de Ucrania en este tema de la invasión. Putin dice a los medios, no es una resistencia, no es nada de eso, yo nunca mencioné en 3 días, va todo de acuerdo a lo planeado. Por supuesto se entiende que también es parte del discurso mostrar que no hay fallas en lo que ellos están haciendo, sino que todo está siendo fríamente calculado. ¿Cómo ve usted en temas de esta situación? ¿Cree que Ucrania pues superó en estos temas la expectativa de lo que la gente pensaba que iba a ser una toma breve, en un momento muy corto, y ha demostrado otra situación? Yo diría que hay 50 y 50 de verdad y que hay que mirar como en una balanza y no especular mucho. Sí. Sucede que el señor Putin, él tiene en su ADN la famosa frase que se dice que no se sabe si Iván el Terrible creó a Rusia o que Rusia creó a Iván el Terrible por su comportamiento. Y si usted mira la historia de la dinastía Romanov y la desgracia que le llegó a Rusia después con el comunismo, 70 años, los dirigentes todos han tenido el mismo perfil. Son fríos, son calculadores, no tienen compasión por matar a quien sea, pero su objetivo se cumple. Y tienen un manejo que está muy articulado en la doctrina soviética, que es aquel de que al adversario hay que desgastarlo, hay que someterlo a una presión psicológica permanente, hay que humillarlo, hay que pisotearlo, y eso es lo que está haciendo el señor Putin aquí. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de la famosa línea de los 60 kilómetros que están ubicadas todas esas tropas, pues quedan las dos dudas. Unos dicen que es que le falta mucho combustible, lo cual es dudoso porque Rusia es un país rico en combustibles. Pero lo que sí nos daría a pensar a los que hemos estudiado la estrategia militar es que lo está utilizando como una forma atroz de presionar a estas personas, porque paralelamente es la artillería permanentemente golpeando, y lo que usted mencionaba ahora, objetivos civiles.
y llevando al punto de la desesperación el país, de tal manera que el río Dnieper, que viene y hace toda esta figura y llega aquí al Mar Negro, le facilita que todo el oriente esté controlado ya prácticamente por Rusia. Y le facilita también que en la medida que esas tropas se comiencen a desplegar, van separando a todas las ciudades que hay aquí y llega el momento que logre el objetivo por hambre, por limitación de recursos, de ser que esta gente ceda a su propósito. Por eso él dice tranquilamente que está saliendo lo que es planeado. Obviamente ellos hacen unos estudios de Estado Mayor que no se pueden descalificar así tan sencillamente, en que calculan si no pasa esto, ¿qué pasa aquí? Por supuesto. Y están permanentemente haciendo la apreciación de situación y el juego de guerra, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya casi lo tengo que despedir, me encantaría quedarme conversando más de este tema porque uno precisamente entendiendo el paso a paso de lo que está pasando, la dinámica de lo que está pasando, pero quiero preguntarle algo muy importante. Los civiles han entrado en este conflicto, han entrado a defender. 3 días les están dando una capacitación en armas y les entregan las armas para que defiendan a su país. En estos 3 días, ¿qué puede aprender un ciudadano? Yo veía hace pocos minutos una foto, y si tiene usted la oportunidad de verla, la subieron hoy, 3 jóvenes, 18, 19 años, una capacitación de 2 días y medio. ¿Qué pueden aprender ellos en este tiempo para tomar armas y defender a su país en una guerra? Pues esa es una dinámica triste de todas las guerras y en todas las guerras ha ocurrido lo mismo, Johanna. Y no solamente van a ser jóvenes ucranianos, ahí llegarán internacionalistas, inclusive no nos extraña que aparezcan colombianos, aparecerán los que a veces mal mencionan mercenarios y ellos se encargan de que estos jóvenes se vayan adecuando. Entonces, ¿cuál es el proceso que hacen? Los reciben porque son elementos útiles y los van preparando en la retaguardia y los van vinculando con tareas menores hasta que ya entran a tareas mayores. Hay unos que de entrada por la dinámica de la guerra les tocó, pero es más o menos la metodología. Ellos entran primero en la retaguardia y van avanzando y lo primero que aprenden es a manejar las armas, pero luego los van trabajando y sobre todo la cuestión psicológica para que estén disponibles al sacrificio supremo. ¿Usted cree que en algún momento tendremos que hablar del tema nuclear? Pues al ritmo que va con este señor es impredecible y como el tema nuclear usted lo puede fraccionar en táctico, operativo y estratégico y de alto nivel estratégico, entonces no podríamos pensar que se lanzaría lo inicial, lo gran estratégico, pero una bomba nuclear pequeña sí la pueden utilizar y al ritmo que va este señor, por ejemplo lo que usted mencionaba ahora, ese ataque que hubo ayer contra la base de que queda más o menos por aquí en este sector, que es uno de los sitios que está en el camino hacia Kiev, viniendo desde el sur, eso podría ser una acción calculada por él para luego echarle la culpa a la OTAN y a las tropas ucranianas que fueron ellos. Yo sé que tengo que despedirlo y enviar un material, pero quiero preguntarle cuántos temas de planta nuclear hay, cuántos reactores, ¿cómo es eso? Que está ubicado en Ucrania. Pues conocidos, sí. Está la de Chernobyl, que fue la de la tragedia, que está bajo control extranjero por la agencia internacional. Y la otra, la de aquí, que tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, y no lo recuerdo bien en este momento y no quiero cometer el error. Entonces son las dos conocidas, pero este tiene, según dicen, hasta 14 reactores. Estaban funcionando 6 y de los 6 quedó dañado 1, pero afortunadamente el fuego no afectó los silos que protegen la capa exterior. Donde el fuego entre ahí, el tema para ser muy sencillo, que nos entendamos, es que lo que se está en enfriamiento de esos procesos, si la temperatura pasa de algo, puede producirse una fisión o una fusión y es lo que explota. Entonces, afortunadamente, el fuego no afectó la estructura exterior y siguió manteniendo la misma temperatura. Bueno, seguramente estaremos conversando con ustedes en más oportunidades para explicarnos lo que viene saliendo de este tema. Hace un tiempo pensábamos que con la pandemia, eso es en China, no pasa nada, queda lejos. Hoy nos dimos cuenta que así pasa en China, quede lejos. En un mundo globalizado, en cuestión de segundos y hablando de temas nucleares, es inmediato la afectación. A nuestro invitado, gracias por acompañarnos. Muy seguramente lo vamos a tener en más oportunidades para que nos siga dando luz y claridad sobre este tema. Con mucho gusto, Johanna, y un especial saludo para toda su audiencia que sé que es muy grande. Bueno,